pregunta es, ¿cuántas veces nosotros, por desesperación, buscamos atajos? ¿No? Atajos de diferentes formas. A veces, ustedes saben que el camino de Dios es un camino, según Jesús, es un camino angosto. Es un camino difícil, que tiene espinas, también tiene rosas, pero no es fácil la vida del creyente. Los atajos son las salidas que se pueden lograr en forma rápida, pero que muchas veces trae consecuencias feas para nuestras vidas. Yo quisiera hablar de un hombre que estaba tan desesperado que quiso encontrarse con algo que ya estaba superado en su vida, pero aparentemente no. Cuando quisieron seguir a Jesús, Jesús fue muy duro en la respuesta. Yo no me animaría a decir eso, pero el Señor era muy tajante a veces en la respuesta. Y entonces un discípulo le dijo, Señor, yo te voy a seguir donde quieras, pero deja que entierre primero a los muertos. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren solos, vos seguime. La segunda vez le dijo otro discípulo, Señor, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, mirá que yo no sé dónde voy a dormir mañana. Los animales tienen cuevas, los pájaros tienen nido, yo no sé dónde voy a querer seguirme, tenés que bancarse mi vida. Y otro tenía mucho dinero y se fue porque era demasiado dinero y no podía servir a dos señores. Y a veces el Señor nos pide renunciar a algo para algo mejor. Pero esa renuncia no es fácil. Yo quisiera hablar de un personaje que está en la Biblia, que ustedes lo habrán escuchado, que fue Samuel, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios no quería que tengan reyes. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, lo primero que formó Moisés fueron grupos, tribus, confederaciones, pero no reinados. Pero como el pueblo, y todo pueblo, quiere imitar a los vecinos, quiere imitar a aquellos que están quizás en otra situación, le dijeron a Samuel, queremos un rey, como tiene otros países, queremos un rey para nosotros que nos gobierne. Para los israelitas el rey era Dios. Y entonces Samuel se puso mal y fue a orar a Dios y le dijo, Señor, estoy mal porque me han desechado como profeta. Y Dios le responde de esta forma, le dice, Samuel, no te desecharon a vos, sino que me desecharon a mí. Porque rechazaron mi voluntad. Entre los primeros reyes que hubo, uno fue Saúl, que vamos a hablar ahora de él, que fue un rey que según la Biblia lo describía como un varón alto, apuesto, carismático diríamos hoy, de una tribu, pero desobedeció a Dios en varias ocasiones y Dios lo saca del trono y pone como descendencia a David. Esto ustedes lo saben, y David fue el rey más conocido de esa época. Saúl sufre varias pérdidas. Una de las pérdidas es su hijo Jonatán, que muere en un campo de combate. Pierde a Micaíl, su hija, porque se le va con David. La pierde en el sentido de que se la entrega a su enemigo, porque en ese momento David era enemigo de Saúl. No porque David lo odiara a Saúl, sino porque Saúl tenía tanta envidia de David que quería la muerte para David. Porque la gente decía, a Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Es decir, que le daba más laureles, más victorias a David. La otra pérdida que sufrió Saúl fue la muerte de Samuel, el profeta que lo ungió a él. Saúl amaba a Samuel. Dice que
Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni en sueño, ni por Urim, ni por profetas. Voy a explicar. Urim era una especie de ornamento que usaban los sacerdotes, que en esa época lo usaban como medio de comunicación. No lo respondió de ninguna forma, quiere decir la palabra. Cuando Dios no nos responde, muchas veces nosotros nos desesperamos. Porque hoy cantábamos, Cristo responde al alma ansiosa. Porque somos ansiosos. Y muchas veces queremos ya la respuesta. Y los tiempos de Dios, ustedes saben que no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son muy especiales. En algunos tarda años en responderle, en otros tarda semanas, otros minutos. La madurez tampoco es igual. Algunos maduran a los 20 años, otros maduran más tarde. Los procesos madurativos son diferentes. Aún de la misma planta, hoy estaba observando la planta de calabaza que tenemos colgada en la parra, en el parral. Y más o menos de las 20 calabazas que dio la planta de zapallo este año, todas no crecieron iguales. Algunas maduraron primero, quizás porque le dio el sol de una forma diferente, no lo sé, yo no soy botánico, pero me di cuenta que algunas estaban todavía verdes. Como la vida nuestra, hay algunos que están verdes, otros están maduros. Lo importante es no estar podrido, ¿no? Hay una poesía de Machado, que la canta Serrat, que dice: no es fruta madura ni podrida, es una fruta vana. Hablando de España, porque Machado era un poeta español. Es decir, no es una fruta ni podrida ni madura, es vana. Esto es lo mismo traducido al lenguaje bíblico, no es ni tibio, ni frío ni caliente, es tibio. Es decir, una fruta vana que no sirve para comer es adorno, ¿no? Y a veces hay algunos que son así, que no son ni maduros, ni verdes, ni podridos, están vanos, son vanos. Pero no de vanidad, sino que no sirven. Pero estoy de acuerdo con Marina, yo creo que todos sirven, todos servimos, lo que pasa que maduramos en diferentes tiempos, ¿sí? Por eso no hay que desechar a nadie. Bueno, yo voy a leer algunos pasajes para que entiendan el contexto. Saúl consulta a la espiritista de Endor, a una mujer. Dice: en preparación para los sucesos que siguen, la sección comienza, vamos a recordar que el profeta Samuel había muerto, esto lo explicamos recién, que Saúl había purgado la tierra y había buscado adivinos para encontrarse con el espíritu de quien es Samuel. Dios, y acá hay una cita abajo en Levítico y en Deuteronomio, Dios condena todo contacto con medium, con espiritistas, con curanderos, con tarotistas, con personas que leen la mano o te ponen la borra de café o el horóscopo. Es decir, toda la consulta esotérica Dios la prohíbe, la condena. ¿Por qué la condena? No hay prohibición de Dios que no tiene un sentido. El sentido es que uno empieza a confiar en cosas y no confía en Dios. Ustedes por ahí no lo vivieron, pero yo he tenido amigos de la infancia que compraban el horóscopo en esa época, Orangel, que era el más conocido, el astrólogo Orangel. Y entonces compraban el libro de todo el año y decían: voy a ver lo que me repara hoy el signo Piscis. Y si el signo Piscis en el decanato tal y en el día tal me dice que no salga, yo no voy a salir a la calle. Y yo me acuerdo que no era creyente, pero nunca creí en el horóscopo. Digo, vamos, si te va a pasar algo, te va a pasar. Con Piscis o sin Piscis. Con decanato o sin decanato. Pero hay gente que es muy así, obsesiva, ¿no? Y entonces si el horóscopo le dice una cosa, no lo hace. Bueno, todo ese tipo de prácticas Dios las prohíbe para los cristianos. Es decir, las cartas, a no ser un partido de truco, chinchón, eso no es pecado. Pero jugar quizás por plata sí es pecado. Pero usar las cartas para adivinar el futuro, Dios le dice no. El juego de la copa, que parece inocente, la ouija y todas las cosas que ven en las películas donde nos encanta
y nos atrapa ese mundo sobrenatural. Hoy vamos a hablar sobre la cuarta dimensión, ese portal que no vemos, pero que existe y que Dios no quiere que lo destapemos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. La dimensión desconocida es una dimensión que no conocemos. Y por nuestro bien no conviene conocerla, porque muchas veces es un camino que no tiene vuelta. Hace poco estaba leyendo un artículo de un diario cristiano que recibo por correo electrónico que decía que una chica empezó a jugar a la Ouija y terminó en el loquero porque veía fantasmas por todos lados. Para el psicólogo o el psiquiatra, el diagnóstico era que había alucinado con cosas que ella creía. Nosotros sabemos que le abrió un portal a los demonios, y los demonios y los espíritus de muerte le estaban atormentando. Así que cuidado, porque no hay ningún juego de estos, entre comillas, que tienen un final feliz. Saúl consulta al espiritista de Endor. El relato es una mujer. Saúl, como rey, había prohibido por ley consultar a los adivinos. Pero no es la primera vez en la historia que un presidente o un rey quiebra las reglas que él mismo había implantado, ¿no? ¿Se acuerdan que el rey de Persia, Darío, cuando decretó que cualquiera que no se inclinaba hacia la estatua de él tenía que ir al foso de los leones? ¿Y qué le dicen los consejeros? Él amaba a Daniel. Y entonces dijo, ¿saben que Daniel? Le hicieron pisar el palito a Daniel, los consejeros, los sátrapas. Y entonces le dijo a Darío, este que vos defendés tanto, que es Daniel, que es judío, que es extranjero, no se inclinó ante vos. Y vos pusiste por decreto que el que no se inclina hacia vos sea muerto. Como el rey no podía contradecir el decreto, fue fiel a las leyes, y Daniel tuvo que ir al foso de los leones. Dios lo salvó de eso, porque dice la palabra que los leones no lo tocaron. Pero el rey no quiso ser desleal a la ley que él había puesto. Sin embargo, Saúl era peor que los reyes paganos, porque tenía tanto chuchi, tanto miedo y añoraba tanto encontrarse con Saúl, que él borró con el codo lo que había escrito con la mano. Él había puesto por ley que estaba prohibido en Israel hablar con una adivina, y él va a buscar una adivina, ¿no? Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Yo quisiera hacer un paréntesis acá. Las mujeres o los hombres que tienen espíritu de adivinación y se convierten al cristianismo, ustedes saben que los dones son irrevocables y los dones los da Dios. ¿Sí? Entonces, Dios da los dones, pero depende para qué lo uses, lo vas a canalizar. Por ejemplo, puede ser un gran cantante con una voz hermosa, pero puede cantarle al mal. Entonces, el don se lo dio Dios, pero esa herramienta la está usando para mal. ¿Se entiende? Entonces, yo he visto o he leído testimonios de adivinas o tarotistas o curanderas que se convirtieron y seguían teniendo el don, porque el don lo tienen, pero ya no lo usaban para el demonio, sino lo usaban para Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No? Bueno. Amén. Dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. A sus criados le respondieron, era aquí una mujer en Endor es un lugar, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, porque si Saúl iba como rey, esta mujer iba patita para el loro, iba a salir rajando. Porque dice, viene el rey, me ve a mí adivinando y me corta la cabeza. Entonces Saúl se disfrazó para que no lo reconociera. Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer
de noche, encima de noche, para que, vieron, de noche no se ve tanto, ¿no? Y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me haga subir a quien yo te dijera. Hay, por acá, por Villa Arenal, hay una escuela que se llama Escuela Científica Basilio. ¿Se quieren hablar? Que tiene una cruz y como una corona abajo. Bueno, hay muchas de esas escuelas científicas Basilio porque es el fundador, que tienen la cruz de Cristo, pero que son escuelas de espiritistas. Cuando yo tenía un poquito más grande que Edu, creo que tenía 12 años, 13 años, mi hermana se casó con una... Mi hermana no se casó. Mi hermana fue invitada a un casamiento de una amiga de la infancia que era espiritista. Entonces fuimos con toda la familia a la ceremonia. Y uno es inocente, no entiende esas cosas. Y mi papá siempre fue medio burrista de las cosas, que no entendía. Entonces siempre le ponía un poco de sal, de sabor. Se reía, ¿no? Y entonces estaba el medium ahí, creo que el medio, no sé si era una mujer o un varón, que empezó a hacer así, ¿no? Y estaba la pareja, ¿no? Así, la chica de blanco, el bien vestido de traje, como un matrimonio, como un casamiento, digo. Y de pronto dice, vino el espíritu de fulano de tal, y ese espíritu te va a hablar para casarte. Con mi papá nos miramos y dice, yo no veo nada. Y entonces mi papá dice, ¿por qué no? Que venga el espíritu de Cleopatra, así la conozco, porque siempre fui admirador de Cleopatra. Y yo no sé a quién dije, que venga el espíritu de fulano de tal, que se muere, pero riéndome porque no entendía nada. Los que estaban en la sección, en ese rito, según ellos veían espíritus. Cuando me convertí empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que no era juego, que no era chiste, que no era broma, y que estaba en un ambiente peligroso, porque primero el que hacía de sacerdote o de espiritista, que mediaba, estaba viendo un portal de un mundo que no sabemos manejar. Yo no supe más nada de esta chica que se casó. Nunca le pregunté a mi hermana dónde fue a parar su vida. Pero sé que cuando se abren estos portales pasan cosas. En el Bajo de Boulogne, donde yo fui pastor 5 años, conocí, no sé si Cristina conociste al padre Rubén, que falleció. Al último había pegado como una enfermedad en el cuerpo. Cuando nosotros hicimos la primera vez La Pasión, sucede hoy, la obra de teatro que ustedes conocen, la hicimos en el Campito, con los chicos de la escuela dominical. Esto fue en el año 1987, no me olvido más. Y me golpeó a la puerta de mi casa y me dice, están pisando mi terreiro. Yo me hablo en portugués, yo sabía lo que era un terreiro. Es un terreno espiritual. Porque estábamos haciendo la obra de teatro en un lugar donde según él era él el que mandaba ese terreno espiritual. Una persona que se convirtió al cristianismo, pero que pasó por esos cultos umbandistas, vio algo que fue como un balde de agua helada y por eso dejó de asistir ahí y se convirtió después. Ella contaba que empezaron todos los candomblés, blum, 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 con los bombos ahí a bailar como hacen ellos, y de pronto el padre saca una flecha invisible con un arco invisible y hace así y apunta y suelta, vamos a hacer Luciano, suelta, va la flecha y la persona que estaban todos de pie se cae al piso. Llamaron a Vital, así a la ambulancia, y el paramédico diagnosticó que estaba muerto. Para la medicina murió de un infarto. Pero qué casualidad, justo cuando tira la flecha, esta persona, esa flecha espiritual o invisible, le toca el corazón y muere. Después uno se enteró que le habían pagado fortunas a este padre para limpiar la vida de esta persona. Limpiar técnicamente es matarlo o sacarlo de él, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrarle a la ciencia
que lo que estaba haciendo era un crimen. Si el médico, su diagnóstico fue paro cardíaco. Se da cuenta que los trabajos existen. Se dan cuenta que tienen poder porque ayudan más que nosotros. Porque pelean una batalla a veces más que nosotros. Entonces nosotros no podemos jugar con estas cosas porque no tenemos muchas veces la opción para enfrentarlas. Dice Jesús, hay espíritus que nos salen solamente si no tenemos oración y ayuda. Amén. Amén. Sus criados le respondieron, era aquí una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl, bueno, luego te ruego que me adivines lo que yo quiero que digas, esto lo leímos. La mujer dijo, aquí tú sabes que Saúl, sí, no sabía que era Saúl, porque estaba disfrazado, tú sabes que Saúl ha hecho como ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones en peligro, en tropiezo? Puedo morir por esto, le dijo. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que nadie te va a hacer mal. Vive Jehová, que nadie te va a hacer mal. Entiendan eso. Vive Jehová, que nadie te va a hacer mal. La mujer entonces le dijo, ¿a quién haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Es decir, bajo juramento de Saúl, le prometió a esta mujer, diciendo, vive Jehová, que no iba a venir sobre ti, un mal sobre ella. Viendo la mujer, Samuel clamó a alta voz y dijo a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Si la mujer se dio cuenta que el que estaba disfrazado era el rey y que el propósito del rey era encontrarse con Saúl. Lo voy a describir porque es largo el texto. Se le apareció aparentemente la imagen de Saúl que había muerto. Esto para un espiritista le cierra redondo porque dice acá se cumplió lo que nosotros practicamos. El espíritu de Saúl apareció. La Biblia no aclara, pero nosotros tenemos que tener discernimiento para entender si realmente el que apareció era Saúl o era un demonio. Dice Pablo que el ángel de luz, el demonio es un ángel de luz que viene muchas veces disfrazado de bondad, pero que es muerte. Entonces, era tanto la desesperación de Saúl que no pudo contenerse, esperar, y que quería una respuesta de aquel profeta que él amaba, pero que había desobedecido. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se apartó de mí. ¿Saben por qué se apartó Dios de Saúl? Porque fue desobediente. Porque fue desobediente. Porque hizo lo que, voy a hablar un término bien callejero, hizo lo que se le cantó. Y cuando uno hace lo que se le canta ante Dios, Dios se corre y uno dice, ¿y por qué viene la desgracia sobre mi vida? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien con mi familia? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué estoy turbado? Muy simple, porque cuando somos llamados por Dios y para Dios, Dios es celoso de sus hijos. Dios nos cuida, pero hay un precio. Para que nos cuide, tenemos que obedecer su voluntad. Y Saúl había quebrado la voluntad. Dios no le respondía. Dios estaba como sordo, ciego y mudo y no le hablaba, no le daba respuesta a Saúl. Buscó el pasado para encontrar respuesta. Hay gente que busca el pasado, quiere ver para atrás en qué se equivocó. Y está bueno a veces revisar el pasado, pero no podemos vivir el pasado. Porque el pasado es pisado. A veces uno dice, si yo hubiese hecho de esta forma, no me hubiese equivocado. Ya fue.
Entonces, lo importante acá es, para mí, lo importante es haber confiado en Dios y obedecido. Pero como no obedeció, estaba pagando las consecuencias. ¿Se entiende? Amén. Bueno, acá la imagen, ¿no? La mujer adivina. Al fondo vemos un espíritu que supuestamente era Samuel y Saúl. Yo busqué en el diccionario, un diccionario no cristiano, un diccionario común. Dice, un portal dimensional en términos técnicos es un portal espiritual, es un espacio que tiene una frecuencia vibratoria en una cuarta dimensión. Voy a explicar sencillamente qué es una cuarta dimensión. Yo lo doy vuelta, ustedes ven que es negro. Pero si de este color, de este lado sería color blanco y yo nunca se los mostraría, ustedes dirían que esto es negro, todo. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión es lo que está detrás, es lo que no se ve. ¿Se entiende? Nosotros tenemos 3 dimensiones, frente y costado. La cuarta dimensión no se ve. No se ve. En el mundo espiritual, la cuarta dimensión es un lugar que no se ve, pero que existe. Ustedes pueden decir, pero tu nuca no existe. ¿Por qué no existe? Porque no la veo. Me doy vuelta y le muestro la nuca y existe. ¿Se entiende la comparación? Cuando uno abarca todo, entiende la cuarta dimensión. ¿Cómo podemos abarcar todo nosotros? ¿Cómo entenderla? Y primero es obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, cuando dice no tenemos lucha contra sangre, ni carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa es la cuarta dimensión. Son potestades del aire, espíritus que se mueven en una dimensión que no lo podemos tocar, pero que existen. La pastora muchas veces dice, acá hay silla vacía, pero hay ángeles. Y es verdad, porque es una dimensión que no vemos. Los ángeles no lo vemos, pero están. ¿El Señor lo vemos? No, pero está. El Espíritu Santo no lo vemos, pero se mueve. El Padre, Creador, Dios Padre, cuando vamos a la calle y evita que nos pase algo, cuando estamos en comunión con Él, obviamente, es porque nos está protegiendo. Voy a poner un ejemplo que me va a entender los padres que tienen hijos rebeldes. Todos tenemos hijos rebeldes, ¿no? Mientras que está en la casa, está protegido. Está en la calle y el padre o la madre no puede hacer nada. Porque está expuesto a los peligros de la calle. Si le pasa algo adentro, quizás sea responsable el padre o la madre. Pero si le pasa algo afuera, no es responsable el padre o la madre. Los programas estos de televisión, y voy a poner en relieve algo que ahora se comenta. Cuando le pasa algo a un adolescente o a un joven, lo primero que dicen los periodistas, algunos, no todos, dicen, ¿y dónde están los padres? ¿Y dónde van a estar los padres? Los padres están haciendo función de padre, a veces están trabajando. Porque los padres no somos vigilantes, no somos policías, somos padres. ¿Se entiende? Entonces, a un chico como el que tiene Sandra, que es bebé, a ustedes mismos que son chicos, sí la responsabilidad de los padres de cuidarlos, porque no se saben todavía defender solos. Pero un chico de 20 años que hace locuras en la calle, ya no es responsabilidad del padre y la madre. ¿Se entiende? Con Dios pasa igual. Dios nos da cobertura. Te salís de la cobertura, fuiste. Perdiste. Es así. ¿Podemos consultar la astrología, la hechicería, la adivinación a los muertos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cuando Saúl fue nombrado rey, se arrojó de la tierra a encantadores y adivinos. Dice Levítico, voy a citar un pasaje, porque hay muchos pasajes. No os volváis a encantadores ni a adivinos, ni a que consulta contaminándonos con ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, cualquier persona que tira la borra, que lee las cartas, que lee el horóscopo y que consulta a medium, está fuera de la voluntad de Dios.
Nosotros no estamos en contra de la persona, no odiamos al ser humano, pero sí el pecado que estamos hablando. Ese espíritu sí. Es decir, si vemos una persona que practica un banda, no tenemos que cerrarnos, darle la vuelta a la espalda y decir, ay, es el demonio, porque no es el demonio, es una persona equivocada que está usando medios que Dios no quiere, pero tenemos que amarla, porque Jesús murió por todos. Amén. Primero, no descartar, pero sí no mezclarse tampoco. Dice la Biblia, no una con chivos igual. Y si la otra persona está en otra, bueno, tarde o temprano vas a caer. ¿Se entiende? Oye, la diferencia entre un astrónomo, a ver quién sabe, y un astrólogo. Porque acá a veces se meten en la bolsa las mismas cosas. El astrónomo es la persona que estudia las estrellas. Y eso está bueno, porque es ciencia. Es decir, estudia las mareas que produce la luna cuando crece o cuando baja, porque eso es real. La luna no es que tiene efecto sobrehumano, pero tiene un efecto de atracción porque es un satélite natural que Dios lo puso y que tiene fuerza cuando crece sobre las plantas, por ejemplo. O si uno se afeita sobre luna cuarto creciente, que sea más rápido, porque eso es natural eso. No es más que eso. ¿Se entiende? Entonces, ¿el astrólogo qué hace? Estudia los movimientos de los astros. Ahora, el astrólogo es el que sostiene que los astros determinan tu destino. Eso ya es otra cosa. El que sostiene y marca mi destino es Dios. ¿Amén? Una vez me decía alguien, sí, pero me dijo una divina que no me iba a casar. Sí, se lo dijo la divina. Rompe esa maldición en el nombre de Jesús. Porque si el Señor tiene la voluntad de que te cases, te vas a casar. Y si va a tener hijos, va a tener hijos. ¿Puede coincidir? No sé. Pero yo no averiguaría en algo que Dios no quiere que haga. Porque en la obediencia está la bendición. ¿Se entiende? Por eso decía al principio, muchas veces por necesidad podemos caer en engaños por la desesperación. A veces recurrimos a curanderos porque el médico nos da acierto, porque oramos y Dios no nos cura. Entonces voy a probar con un curandero. Pero el curandero evoca espíritus. Hay personas que tienen como talismán las piedras. Yo tengo esta piedra que es piedra de energía, me decía alguien. Digo, de energía si se te cae de la cabeza, ¿sabes qué chichón de energía que te va a hacer? La piedra no tiene poder. Pero hay gente que tengo esta piedra de jaspe que tiene una energía, que la pongo en la mesita de luz y me echa todos los espíritus. Y lo creen, ¿eh? Y gastan fortunas. Fuimos con mi esposa hace 2 años al Cerro Uritorco, en Córdoba. Ni ovni ni nada vi. Lo único que se sacaban plata por todos lados vendiendo muñequitos de alguien y otras cosas. Sí que puede haber lugares energéticos, sí lo hay, pero es por la naturaleza. Es por la naturaleza. Es decir, hay campos magnéticos, como el Triángulo de las Bermudas, que es por la naturaleza, que produce la Tierra. Ustedes saben que la Tierra está en movimiento y hay lugares que se mueven y producen efectos colaterales. Pero no es porque hay una energía sobrenatural. La única energía sobrenatural que tiene dominio sobre el mundo es Dios. Porque aún dice que los demonios se sujetan a él. ¿Se entiende? Primera de Samuel, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Las dos van de la mano. No le creo a Dios, me rebelo contra Dios, voy a buscar respuesta en los brujos. La arrogancia como el pecado de la idolatría. La gente arrogante, la que se las cree todas, es la que termina después humillado y destrozado. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto se lo dijo Samuel en vida a Saúl. Dice, no pronunciéis en el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el Señor no tendré
por inocencia a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Sí? Por más que digamos Dios mío, si estamos en pecado, Dios no te va a escuchar. Si no te arrepentís, Dios no te va a escuchar. Porque es fácil decir, Dios, sacame de esto. Y Dios te va a decir, ¿quién te mandó a meterte? No pronunciar el nombre de Dios a la ligera. Tenemos que ser cautos con cada paso que hacemos. Porque hay una causa y efecto en la vida. Todo lo que uno hace, lo cosecha. Todo lo que uno hace, lo cosecha. ¿Estás avanzando? Bien. Éxodo. Y ahora ustedes me son del todo obedientes. Esto lo dice Dios. Cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva. Miren lo que dice Dios. Si vos cumplís lo que Dios te dice, si yo cumplo lo que Dios me dice, somos su propiedad exclusiva. Entre todas las naciones. Y aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Esto lo dijo Dios a Moisés para que se lo diga a su pueblo. Y hoy Dios te lo dice a vos. Somos privilegiados. Somos una nación santa. Amén. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunta, y termino la predicación. ¿Por qué será que cuando estamos desesperados buscamos atajos? Lo de Saúl no está lejos de lo que podemos hacer nosotros en momentos de desesperación. No podemos juzgar a la ligera a Saúl porque muchas veces hemos buscado atajos porque estamos desesperados. No estamos para juzgar a nadie quien busca salidas o atajos rápidos. Nuestra misión es hablar de esperanza de un Dios que nos da respuesta siempre a nuestra vida. Y termino con el Salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Hermanos, no desesperemos cuando Dios no nos responde. Confiemos en Él, esperemos en Él, guardemos su palabra, seamos obedientes y el Señor hará. Vamos a orar. Padre, Amén. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. te pedimos ahora que esta palabra trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos ser obedientes a tu voz, Sí, obedientes a las advertencias, obedientes que hay un mundo que no conocemos, que es un mundo diferente, espiritual, y que es peligroso cuando queremos jugar con él. Señor, si en nuestra vida anterior hemos sido así, perdónanos, Señor. Si hemos practicado estas cosas, perdónanos, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a no buscar atajos, a no buscar salidas fáciles, a buscarte a ti, sobre todas las cosas. Bendice a los niños que están presentes, bendice sus hogares, sus vidas. Bendice a los adultos, bendice a los jóvenes, bendice a cada uno de nosotros. Amén. Señor, que podamos entender que tu palabra es rectora, que tu palabra nos guía, nos señala, que tu palabra nos da paz, nos da, Señor, seguridad y certeza, que cuando andamos con ella, andamos bien. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Vamos a cantar.